Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Señor. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, hermanas y amigos. Es ya noviembre 18 del 2021. Como es costumbre, son las 7:30 de la noche, donde tenemos un estudio bíblico, donde vamos a aprender un poco más y no solamente escucharlo, sino a ser hacedor de él. En esta noche le doy gracias al Señor por su infinita misericordia. Como pastores, y digo pastores porque incluyo a mi esposa, nos sentimos privilegiados, honrados por los hermanos que nos visitan, y por ética pastoral pues no voy a dar los nombres, pero gracias, amadas hermanas y hermanos que estuvieron en nuestro hogar, fueron y son siempre de gran bendición a nuestras vidas. Así que les bendigo en el amor del Señor, y todo es para la gloria de nuestro Dios. Es maravilloso, como dice la Escritura, reunirnos los hermanos en armonía y gozar, compartir, y gloria a Dios por ello. Así que les bendigo, amadas hermanas, que nos hacen partícipe de sus bendiciones también. En esta noche hay un tema que quiero llevar, y es lo que no debemos de hacer. Nada. Así es el tema. Nada. Vamos a leer la Escritura, tal vez se sorprenda porque el tema es así. Pero vamos a ver por qué. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2 y luego vamos a estar usando también Lucas capítulo 1. Recuerde que como ministro, como pastor, le pido que tenga su libreta de anotaciones, bolígrafo, lápiz, para que anote las citas bíblicas, para que sepa y aprenda que es de la palabra de Dios que tenemos que enseñar. Antes de leer, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te damos muchas gracias, porque en tu misericordia nos has guardado hasta el día de hoy. Señor, gracias porque nos has dado salvación, porque nos has lavado con tu sangre, nos has hecho tus hijos, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que en esta noche vaya a enseñar, Señor, es a través de su palabra, que sea su Espíritu Santo usando mi vida para bendición a mis hermanos, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos aprender de tu palabra, Señor, que seamos hacedores de ella y no solamente oidores, Señor. Por tanto, mi Dios, bendigo a cada uno de aquellos que ya están conectados, Señor, y los que se han de conectar, mi Dios, sé tú conforme a tu misericordia, bendiciéndolos. Una vez más, a todos aquellos, Dios me los bendiga. Hermana Blandina, hermana Valentina, Jessica, Rubén, Dios me lo bendiga. Hermano Primitivo, a mi amada esposa, la pastora, a María de los Santos, gloria a Dios, Dios me los bendiga. Y sé que se han de seguir añadiendo más, pero en esta noche vamos a leer la Escritura. Como dije, Filipenses 2, verso 3, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vamos a leer en Lucas 1, versículo 37, dice: porque nada hay imposible para Dios. En cada uno de los sermones que se van a enseñar o estudios bíblicos, siempre es necesario usar un título o un tema, y siempre es necesario dar a manera de introducción, algo que esté introduciendo el tema para que el oyente entienda de lo que se va a tratar el tema. Así que es importante que en cada reunión siempre pues
al hablar del tema no sea ampliar el tema, sino dando una forma de entrada de lo que se va a hablar. Así que si al leer esta escritura y vemos estos versículos, yo no sé si notó que hay una palabra que se repite, y no solamente en estos 2 versos que acabo de leer, sino que hay muchos más a través de toda la escritura. Y es la palabra nada. Vamos a ver por qué. Ahora, nada no es para nadar, sino que es algo que no existe o algo que no debemos de hacer. Esa es la expresión nada teológicamente hablando. Ahora, les daré en este estudio sobre este tema lo que es nada. Bastante curioso el tema, pero esto nos va a ayudar a que entendamos por qué aparecen estas palabras escritas que no debemos de hacer algo, porque dice nada hagáis por contienda. En otras palabras, es algo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el primer punto que voy a tocar es el nada del cristiano al predicar. Vamos a ver por qué. El versículo 3 que leía al principio de Filipenses dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aquí hay palabras que necesitamos entender sus significados. Contienda es pelear o discutir, y vanagloria es enseñorearse o sentirse orgulloso por lo que hace. Y eso tenemos que cuidarlo, porque en el mismo versículo nos dice, antes bien con humildad, es decir, que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Yo soy lo que soy porque Cristo en su misericordia me rescató y me salvó, me limpió con su sangre, me lavó con su sangre, y entonces me llama al ministerio, y soy lo que soy por el llamado del Señor, no porque yo haya querido ponerme al ministerio, sino que el Señor nos llama. Y cuando digo nos llama, porque a mi esposa también fue llamada al ministerio, y los hermanos de la iglesia saben que yo esperé 10 años por el llamado al ministerio de mi esposa, así que sé lo que estoy hablando. Entonces tenemos que entender que en el nada del cristiano es al predicar que seamos sencillos, que seamos humildes, y dice nada hagáis por contienda o vanagloria. Así que es importante entender esto para que sea el Espíritu Santo que nos use, y toda la gloria la reciba el Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Así que, ¿qué es por contienda? Vamos a ver. Es tener discusiones en cuanto a temas de la Biblia, queriendo dar una interpretación equivocada de lo que verdaderamente la Escritura nos quiere enseñar. Por eso es importante estudiar hermenéutica, homilética y exégesis, además de teología. Pero la hermenéutica, la homilética y la exégesis son importantes que también estudiemos. Así que vamos a ver algunos ejemplos o lugares, o en algún lugar que se enseña que hay cosas que se pueden interpretar personalmente. Hay que tener cuidado en eso. Así que algunos lugares se enseña que cuando muere, escuche bien esto, en algunos lugares se enseña que cuando la persona muere ya no hay sentimientos, o sea que se terminó todo. Bueno, eso da paso a una discusión, porque está diciendo algo que la Biblia nos muestra de otra forma. Como pastor, tengo que acudir a la Biblia para mostrar lo que la persona está diciendo o piensa cuando dice que después de muerto se terminó todo. Vamos a ver la Escritura, por eso insto a que tenga su libreta y lápiz para que pueda anotar las citas bíblicas.
Así que mire lo que nos dice Lucas 16, este es un pasaje bien conocido, el del verso 22 en adelante. Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Para empezar, ya vamos viendo una característica de este que ha muerto. Esta expresión que vemos acá, Jesús nos la dice de la persona que ya murió. Está hablando después de muerto. Por eso dice, alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos, hay vista, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, o sea el rico, dando voces, habla, tiene voz. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Estos versículos nos enseñan a nosotros que sí hay vida después de la muerte y hay conciencia después de la muerte. Dice que alzó sus ojos, vio de lejos, habló, y esto es después de muerto. Y Abraham le contesta, si usted sigue leyendo esa escritura, te va a dar cuenta que Abraham le dice, bueno, acuérdate que tú tuviste bienes y este mal es este ahora que es consolado y tú atormentado. Eso es después de muerto. Veamos también en Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11. Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de que tenían. Verso 10, y clamaban a gran voz. Mire, están hablando, ya estos están en el tercer cielo, en la gloria de Dios, en el paraíso de Dios. Y entonces dice Juan, que es el escritor del Apocalipsis, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Tienen conciencia, saben lo que están pidiendo. Quieren una venganza para aquellos que hicieron las atrocidades que hicieron en la iglesia primitiva. Así que en el verso 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas. Tienen un cuerpo también. Claro, es un cuerpo etéreo, pero hay donde se pueda poner la ropa blanca, dice, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumplieran el número. Usted puede leer estas porciones ya con tranquilidad, después que haya terminado el estudio, entonces va a ver que lo que le estoy enseñando no acarrea contienda, sino enseñanza bíblica, es la palabra de Dios. Así que con base a este tema, y se dan estas discusiones o contiendas, no sirven para nada en el crecimiento espiritual. Por eso yo muchas veces lo he dicho, yo no discuto con la palabra de Dios, yo la enseño. Si la persona la quiere creer, gloria a Dios. Si no la quiere creer, ese no es mi problema, ese es entre él y Dios. En una ocasión, a mi esposa la llama X persona de York diciéndole que si queríamos ir a discutir con la palabra de Dios. Y yo le dije, sencillamente dígales que yo no discuto la palabra de Dios, porque no es para eso. El Señor no nos ha enviado a hacer eso, sino a predicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Así que yo no discuto la palabra, yo la enseño sencillamente como eso. Así que en Corinto tenían este problema. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3. Mire lo que sucede acá. Por eso es que es importante estos temas, el nada del cristiano al predicar, que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria. Aquí en 1 Corintios 3, 1 en adelante dice, de manera que yo, está hablando Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Verso 4. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y otro, yo soy de Apolos.
no soy carnales. Es decir, las personas siempre buscan excusas o formas de cómo defender su fe, su creencia, pero sin base escritural. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Cuando conocemos la Biblia, nos damos cuenta que no somos nosotros los que enseñamos, sino la palabra de Dios. El punto número 2, el nada en la vida diaria del cristiano. Vamos a ver por qué el Señor me dio este punto. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos. Aquí aparece otra vez la palabra nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mi esposa me puso un video ahí de unos pastores que, como hijos de Dios, qué terrible es escuchar estas noticias cuando ellos toman la decisión de quitarse la vida, porque tenían una depresión terrible, porque eso es lo que hace el afán o la ansiedad. Te va llevando paso a paso hasta que llegas a la depresión, que ya no tiene sentido la vida para usted. Pero ¿qué dice la Escritura? Si dice que el gozo de nosotros es la fortaleza del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza, Él es mi fuerza. Por eso es que hay que conocer la palabra de Dios. ¿Que van a venir situaciones en la vida? Claro que sí. Van a haber problemas. Eso no los podemos evitar porque el enemigo se encarga muchas veces de hacerlos traer. Así que, es importante que conozcamos la palabra de Dios y si sentimos esa ansiedad, ir a los pies de Cristo, buscar la presencia de nuestro Dios y eso desaparece. O sea, la pregunta sería, ¿qué es el afán? Según el diccionario dice, es un concepto que la persona hace en su interior y se consagra a realizarlo como por ejemplo, el trabajo. Es una actividad de arduo esfuerzo desmedido. Es una acción o un anhelo y aspiración por obtener lo que se quiere. Eso es lo que hace el afán. Y el afán conlleva ansiedad. Y eso te va a producir algo en tu ser que por eso quise dar este estudio en esta noche. ¿Qué produce el afán o la ansiedad en nuestro ser? Número 1, destruye la salud. Número 2, destruye hogares. Número 3, destruye sueños y logros. ¿Por qué? Porque puede que luches por quererlo obtener y no puedes, y eso te frustra. Y la verdad es que te va a ocasionar tristeza y bueno, no quisiera, y el Señor aún no quiere que pasemos eso. El afán o ansiedad no te deja fuerzas para enfrentar los problemas, te debilita. Así que es necesario que entendamos, y Jesús nos lo dice. Mire lo que dice en Lucas 10, versículo 41. Lucas 10, versículo 41 dice así, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús sabía que el afán le iba a ocasionar ansiedad y eso iba, por ende, a dañar su salud. Por eso le dice, afanada y turbada estás. Entonces, el problema nuestro es que muchas veces hacemos lo contrario. El Señor nos dice que no nos afanemos y seguimos queriendo afanarnos. ¿Cuándo es que nosotros podemos detener esto? Solamente cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y Él nos pone paz y nos pone, el fruto de su Espíritu. Usted los puede encontrar ahí en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Así que hay una llave, se llama la fe. Así que es importante. Veamos lo que nos dice el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí no hay lugar para el afán ni para la ansiedad. Por eso es importante conocer la Escritura. Punto número 3. El nada de Dios. Vamos a ver de qué se trata este nada de Dios. Lucas 1, versículo 37, por eso lo leí al principio, dice, porque nada hay imposible para Dios. Vamos a considerar la fe de la Madre de Jesús, de María. Vamos a considerar esto. Ella, una joven, recibe la visitación del ángel Gabriel y le dicen la noticia que tiene que dar a luz un hijo. Y claro, la profecía se cumple porque es una profecía de parte de Dios. Pero, ¿cómo es que ella recibe esta noticia? Piense por un momento lo que le ocasiona en su interior. La ansiedad que pudo haber tenido de cómo dar esta noticia a su prometido José. Es tremendo, amados hermanos. Pero dice la Escritura que para Dios no hay nada imposible. Si Él la metió en esta situación, Él se va a encargar de sacarla también. Por eso es importante confiar en Dios. Y eso fue lo que ella hizo. Así que esta profecía se cumple. Ella queda embarazada y va a dar a luz a Jesús. Ahora aquí está el conflicto. Le puede producir, como dije, el afán y la ansiedad de cómo explicar su embarazo a su prometido. Aquí estamos, como le dije, viendo el nada de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Así que ahora Él se encarga de visitar a José. Qué tremendo, amados hermanos. Porque para Él no hay nada imposible, ¿cierto? María estaba con esta ansiedad terrible, pero ahora viene Dios interviniendo para que José pueda entender. Y ahí es donde leemos en Mateo 1, versículo 19 en adelante. Dice así, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Está hablando que iba a dejar a María. Verso 20. Y pensando él, o sea José, en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nos vamos a detener un poco en este versículo 25. Este pasaje que acabamos de leer, algunos sugieren o enseñan que María, Madre de Jesús, sigue siendo virgen. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Así que esto puede acarrear contiendas o discusiones. Pero cuando vamos a la Biblia, no vamos a entrar en discusiones ni en contiendas, porque Dios mismo se encarga de revelar y de aclarar lo que significan estas palabras. Así que en el versículo 25 dice que podríamos entrar en algún dilema, pero hay dos palabras que necesito que entendamos en esta noche. Y la número 1 es conoció. Y la número 2, primogénito, están en el versículo 25 que leímos. Si lo leemos de nuevo dice, pero no la conoció, ahí está la primera palabra, conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, la otra palabra. Así que
¿cómo yo puedo entender qué es lo que significa la palabra conoció? No es de conocerse físicamente, porque ya José y María se conocían. Ellos estaban comprometidos para unirse en matrimonio. Así que no está hablando de conocerse, de que era la primera vez que se iban a ver, sino que tiene otra connotación. Esa palabra conoció, la vamos a ver. Así que entendamos lo que significa esta palabra conoció. Y para ello usamos la Biblia. Génesis capítulo 4. Mire lo que nos dice Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Qué pasó con la expresión conoció? Hay algunas Biblias ya que dice, según Mateo 1, verso 25, y José no tuvo relación sexual con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces la palabra conocer, teológicamente, significa tener intimidad como esposos y esposas, esposo y esposa. Por eso el versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. En ese mismo capítulo, versículo 17, Génesis 4, versículo 17, dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Qué pasaba cuando esta persona conocía a la otra? Quedaba embarazada. Y 3, en el mismo capítulo, versículo 25, dice de nuevo, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. La Biblia entonces nos aclara que conoció significa tener intimidad entre esposo y esposa. Así que el verso 25 de Mateo nos da a entender esto, que José y María, después que dio a luz a Jesús, tuvieron relaciones sexuales como marido y mujer, como esposa de él. Y por eso podemos encontrar la palabra primogénito en el verso 25. ¿Qué significa esta palabra primogénito? Primero de la familia. Es decir, Jesús iba a ser el primero del matrimonio entre José y María, porque después iban a venir más hijos. Jesús iba a tener otros hermanos. Por eso él dice, y dar a luz a su hijo primogénito. Era el primero de la familia. Así que, refiriéndose, como le digo, a la familia que se iba a formar entre José y María. ¿Cómo podemos entonces ver esto? Vamos a ir ahora a Mateo 13, versículos 53 y 54. Mateo 13, versículo 53 en adelante dice así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se maravillaban de lo que Jesús hacía. Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí no está hablando de hermanos de María, está hablando de hermanos de Jesús, que eran hijos de José y María. Dice el verso 56, ¿y están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? La Escritura nos aclara que María y José tuvieron más hijos, tuvieron una familia. Ahora, vamos a corroborar en la misma palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, verso 1. Capítulo 7 del Evangelio de San Juan, versículo 1 en adelante, dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle.
Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Hay una diferencia entre ser hermano de Jesús y ser discípulo de Jesús. Así que no se puede considerar que se estaba refiriendo a discípulos de él, sino que eran hermanos, hijos de José y María. Así que, versículo 4, le dicen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Cuando Jesús estuvo en su ministerio, Jacobo, que era Santiago, no creía en él. Nunca lo aceptó, rechazó. Pero después que Jesús resucita, se le aparece a él y entonces él se entrega. Y hay dos hermanos que escriben dos cartas en el Nuevo Testamento, que es Jacobo y Judas. Jacobo, que es Santiago. Ahora, si usted tiene una Biblia que sea de estudio, tienen siempre un prólogo. Este prólogo es unas 2 o 3 páginas antes de comenzar el capítulo 1 de cada una de las cartas. Y ahí se encuentra quién es que la escribió y también el año en que fue aproximadamente escrita esa carta o ese libro. Así que en esta carta de Santiago dice, Santiago, hijo de José y María, medio hermano de Jesús. O sea, la Biblia nos dice a nosotros que Santiago, que es Jacobo, que es Santiago en la traducción de los lenguajes, arameo o griego al hebreo, dice Santiago, hijo de José y de María, medio hermano de Jesús, porque Jesús no es hijo de José, pero lo crió como si fuera su propio hijo. Judas, el otro hermano de Jesús, en el capítulo 1 de Judas, verso 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. En el prólogo dice Judas, el hermano de Santiago y medio hermano de Jesús. Es decir, que tenemos la escritura clara para no entrar en discusiones, sino que la misma palabra se enseña por sí misma. Así que esta enseñanza no es para que entremos en contención o en contiendas o pleitos. No, nada de eso. Porque la Escritura dice que para Dios no hay nada imposible. De nuevo, necesitamos cada uno de nosotros sumergirnos en la palabra del Señor y pedirle a Él que nos dé la revelación o la aclaración de su palabra para que entendamos y conozcamos nuestra posición como hijos de Dios. No podemos andar insultando u ofendiendo, sino mostrando por la palabra de Dios lo que Él nos enseña y lo que nos ha enseñado para el crecimiento en nuestra vida espiritual. Así que por eso quise traer este tema. Para concluir, ¿podríamos responder a los nada de la palabra de Dios? Cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Podríamos nosotros hacerlo? Claro que sí, porque si somos guiados por el Espíritu Santo, podemos escuchar enseñanzas, pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu si lo que se está enseñando está basado en la palabra de Dios o es meramente un conocimiento humano o pensamientos que alguien pueda imaginar que eso es lo que quiere decir. Por eso dije al principio que es importante estudiar hermenéutica, porque eso nos ayuda a nosotros a comprender la palabra de Dios. Así que dejemos atrás todas las contiendas, y pongámonos a escudriñar la palabra de Dios. Nada de andar discutiendo con la palabra, sino saber que somos salvos, que le servimos a un Dios vivo y que un día en su misericordia nos alcanzó
nos reveló su palabra y ahora podamos nosotros enseñar a otros. Así que no tendremos conflictos espirituales del conocimiento de quién es nuestro Dios cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. Dejemos atrás, como dije, el afanarnos, porque no trae nada bueno. Así que la ansiedad te va a producir en ti desesperación y por ende te va a traer muerte. Así que, y no solamente muerte física, puede que te pueda traer muerte espiritual también, porque vas a comenzar a creer cosas que no están en la palabra de Dios. Así que es importante que nosotros confiemos en nuestro Dios, porque para Él nada hay imposible. ¿Crees esto? Yo lo creo, porque Él por su palabra hizo los cielos y la tierra que ahora nosotros vemos y todo lo que hay en ellos, dice la Escritura. Así que nosotros, nada nos impida para consagrarnos en total a Dios, nuestro Señor y Salvador Jesús. Que nos rindamos, que nos consagremos a Él, porque de ahí depende la forma como Él te pueda revelar la palabra cuando nos sometemos el 100% a nuestro Dios. Bendito el Señor. Espero que esta enseñanza haya sido clara, que nos sirva para que la pongamos como ejemplo en nuestras vidas, de no discutir, sino más bien mostrar por la palabra, que sea enseñada a la persona a través de la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios, y así poder nosotros tener paz en nuestro corazón. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Yo sé que muchos están conectados y espero en mi Señor que esta grabación quede y cuando alguien pase por ahí de alguna manera, esta palabra haga efecto en su vida. Vamos a orar y con esta oración quedamos despedidos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Permita, Señor, que cada hermano y hermana que han escuchado esta enseñanza, pongamos, Señor, y pongan en su corazón el deseo, mi Dios, de instalar una verdadera consagración y relación contigo, Señor. Que podamos nosotros, Señor, entender que nos ha rescatado para que podamos llevar tu bendita palabra a aquellos, Señor, que quizás han sido confundidos, pero que ella nos aclara, Señor, nuestro entendimiento y que podamos de esta manera servirte con sinceridad, con humildad y con un corazón, Señor, puro y limpio para honra y gloria de su nombre. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Tengan buenas noches.